Gracias por continuar con nosotros, hurgando un poco en la vida del embajador Luis Gallegos Chiriboga. Nos habíamos quedado, Lucho, en este espacio en Bulgaria, pero después su vida ha continuado siendo muy rica. Ha estado en El Salvador, claro, como embajador. De Bulgaria regresé y Diego Cordobés, que era entonces canciller, inició un proceso de ascenso de embajadores por concurso, que es el único que se ha dado en realidad. ¿Y usted participó y ascendió? Y gané. Y entonces me convertí en embajador por concurso. Y eso yo creo, y yo recomiendo siempre que sea así, por meritocracia el tema, me permitió ascender a embajador muy joven. Muy joven, después de ascender, mi primera misión fue El Salvador, en las postrimerías de la guerra, con una seria situación de desmovilización de la guerrilla y de la milicia, en donde se veía una violencia. Enfrentamientos que no acaban, ¿no? Que no acaban. Yo estuve en enero en El Salvador fundando un CIFAL de UNITAR, porque soy representante de UNITAR para esta región, y la violencia de las maras y demás no dejan de atormentar a un pueblo. La violencia en San Salvador es la mayor del mundo. Qué grave, ¿no? Y en general América Central, sobre todo, lo que acaba de pasar en Guatemala, en todos México, estos países. Atormentados por el tráfico de drogas y armas, estos países que son descendientes de esa cultura tan extraordinaria, ¿no? Estamos hablando de los mayas. En fin. Yo tengo una gran admiración al pueblo salvadoreño, porque pese a esos años de guerra y pese a esos años... Era la apuesta por el país. Claro, y puede exhibir algunos logros importantes en educación y otros. Usted ha estado... fui a Ginebra. Sí, y allí quiero hacer una pausa en este recorrido cronológico para hablar de sus inquietudes respecto de los temas de derechos humanos, humanitarios. ¿Cómo usted se ve inmerso en situaciones que hacen que siga vinculado con estas temáticas y que sea parte de organizaciones que tienen que ver con los derechos humanos en su más amplio sentido? Bueno, yo del Salvador, en donde tanto en Bulgaria como en El Salvador, el Ecuador mantenía posiciones de defensa de los derechos humanos. En Bulgaria, la bulgarización de la minoría turca fue uno de los temas importantes, importantes, en donde hacíamos acciones constantes en defensa de las minorías, y minorías religiosas. Así es. Pero ya había la confrontación eslava, musulmana, que había iniciado con el Imperio Otomano, ¿no? En El Salvador igual. En El Salvador el tema de violencia y de refugio era fundamental. ¿Le tocó atender algunos casos? Además de atenderlos, de defenderlos en muchos de los casos, ¿no? Pero era un nuevo Salvador en paz, y el problema fundamental nuestro era migrantes en ese momento. Que usaban el camino de América Central para llegar a México y los Estados Unidos. Entonces le tocaba atender estos casos de ecuatorianos. Claro. Y además de ecuatorianos que vivían en El Salvador, que muchas veces eran objeto de violencia de las organizaciones. ¿Cuándo se da su vinculación mayor ya dedicación a temas de derechos humanos? En el año 97 yo fui trasladado a Ginebra, y como representante del Ecuador en Ginebra me eligieron vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y esto marca un antes y un después en su vida, creo yo. Creo que sí, porque yo había estado en bilateral, en consulados bilaterales y en multilaterales. Sí, pero ahora era jugar temas y era el globales. Jefe de la misión. Y era el jefe de la misión, en donde la vinculación con los temas de derechos humanos se hizo mucho más fuerte. Porque uno tiene una cosmovisión del asunto. Obviamente, problemas de derechos humanos hay en todas partes. A la humanidad nos falta muchísimo por tener un respeto de dignidad, de la esencia del ser humano, del hombre y la mujer, el niño y cualquier otra minoría que ello pertenezca. Pero claro, me enseñó también que era una arena de debate geopolítico enorme entre un lado y otro. Era unos debates que verdaderamente eran confrontaciones geopolíticas entre núcleos que hasta hoy en día suceden, ¿no? A mí me han preguntado, porque también he sido vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos, si yo notaba alguna diferencia. Sí, notaba una diferencia en que se había vuelto más radical la lucha. Y entonces, en esos consejos de derechos humanos, en esos comités, hay una confrontación muy grande entre filosofías de derecho. Claro, y tiene que ver con culturas también. Cuando hablamos, por ejemplo, de derechos de la mujer, que a ustedes les son familiares, por ejemplo, ablación de clítoris,
que es un tema cultural, se dice, pero que tiene que ver con los derechos humanos, pues por favor. Y entonces yo creo que los derechos humanos están por sobre lo cultural. No sé si usted coincide con esto. Inclusive debatiendo con algunos embajadores del mundo musulmán hemos tenido confrontaciones difíciles. Mientras el Ecuador ha avanzado en su respeto a muchos de los derechos, así es. Nos falta, como digo, mucho. Sí, pero podemos en general decir que hay mayor conciencia. En otros países no. En otros países no. No solo que hay muchas veces una regresión, que es lo que... Sí. Yo fui miembro del Comité contra la Tortura, me eligieron, yo reemplacé al ilustre Julio Prado Vallejo, que fue miembro del Comité de Derechos Humanos, y eso lo hice durante 7 años hasta que me nombraron nuevamente en Ginebra, porque no podía ser embajador y miembro del comité. Pero en ese comité yo fui relator de Bosnia. Ya. Y le tocó viajar a Bosnia, ver lo que está ocurriendo. Tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes. Y estamos hablando de Europa, ¿no? Estamos hablando de la educada de Europa, porque eso es lo que... Yo había visitado esos países, esas partes de la ex Yugoslavia cuando estaba en Bulgaria. Claro. Y entonces la federación que se disolvió confrontó entre bosnios, serbocroatas, y hasta hoy en día usted ve los acuerdos Dayton sobre Bosnia y los otros. Pero también, saltándome una etapa, porque usted me hizo una pregunta de derechos humanos, regresé al Ecuador en el 2000, fui subsecretario político y me designaron embajador en Nueva York. Embajador en Nueva York es quizás uno de los puestos de mayor representación. Responsabilidad. Y para un profesional era indudablemente uno de los puestos de mayor significación para la diplomacia ecuatoriana. He sido embajador en Nueva York 2 veces, vicepresidente de la Asamblea General, y eso también me permitió involucrarme en temas de reforma de Naciones Unidas y reforma del Consejo de Seguridad, pero además en el tema de derechos humanos, porque ahí presidí el grupo de trabajo que elaboró la Convención sobre Discapacidad. ¿Qué son los temas que ahora le ocupan, el tema de la discapacidad? Claro, yo tengo 3 o 4 ejes en el tema de trabajos internacionales, y uno de ellos es discapacidad, el otro es el tema de tratos inhumanos y degradantes y la tortura, y obviamente pues el tema de minorías. Yo creo que en Nueva York nos afincamos también en todo lo que era la tercera comisión cuando se inició la guerra en Irak, y el gobierno de Bush tomó la decisión de atacar Irak, pese a todas las advertencias, porque yo Naciones Unidas. Porque yo era presidente del Comité Político de los No Alineados, y entonces la interrelación con los americanos era muy fuerte en el asunto de decirle, están cometiendo un error histórico, si ustedes hacen esto, se disuelve Medio Oriente. Y se está pagando las consecuencias. ¿No? Sí. El tema de la invocación, de la imposición de democracia, a un estilo que va acompañado de misiles no es la mejor forma. Claro. Pero para culminar la idea, el cuarto punto es temas de desarme. Yo fui presidente de la conferencia de desarme, trabajo mucho en aparatos drones y robots asesinos, una legislación internacional que vincule la obligación del Estado, porque esto se está saliendo obviamente de la mano, la utilización de aparatos no tripulados para asesinato estatal o para confrontación en guerra. O para crímenes privados también, claro, porque ahora esta tecnología está en manos de todo el mundo. La violación de privacidad, y lo que involucra esta nueva tecnología, que siempre va la tecnología mucho más adelante de la parte legal. Pero la tecnología no es ni buena ni mala, depende cómo se la use, ¿no? Hay 88 países que están utilizando drones artillados y no artillados, y 59 le están produciendo. 88 países están usando, qué increíble. Entonces no es solamente una relación, lo que ocurre allí es una desvinculación completa de lo que se define como el derecho al ser humano a defenderse. Si uno está acusado de algo, debe tener por lo menos la capacidad de que le confronten con esto y tener la posibilidad de defenderse. El mandar un misil para destruir una casa con su esposa e hijos, quita toda y llamarle posibilidad. Daño colateral, es quizás uno de los temas que confrontamos los seres humanos. Y obviamente en esos debates, en las salas, con otros países que tienen y defienden esto, es muy difícil que haya un consenso internacional de cómo buscar una solución a este asunto. Por ello también
el tema de los derechos humanos como eje. Entonces nosotros introdujimos en mi periodo en Naciones Unidas el tema de las armas dentro del Consejo de Derechos Humanos, que había sido vedado por las potencias. Las armas, el desarme nuclear, está bien para un foro en donde no se acepta la sociedad civil y donde están las potencias que tienen armas de este tipo, pero nosotros la introdujimos dentro del Consejo y sacamos 2 o 3 resoluciones que marcaron una pauta de dónde debe dirigirse el mundo en este tema. Y claro, ¿de dónde debe dirigirse el mundo? Caray, nosotros tenemos que hacer una pausa, Lucho, pero vamos a continuar hablando sobre estos temas trascendentales para la humanidad.